Intenté ir de excursión al bosque en las afueras de la ciudad una vez. No estaba familiarizado con el área y no tenía a nadie que me acompañara, pero pensé que todo estaría bien siempre y cuando me mantuviera en el sendero que debía tomar. No planeaba acampar en el bosque durante la noche, así que mi mochila era liviana y no llevaba mucho conmigo. Como era de esperar, después de quedar atrapado en el paisaje, me encontré perdido. Esperaba terminar los 5 kilómetros en aproximadamente 2 horas, pero después de 4 horas, todavía estaba en el bosque. No había prestado suficiente atención a los senderos en el mapa cuando comencé, por lo que los marcadores de senderos no me ayudaron a determinar dónde estaba. Intenté buscar ayuda en mi teléfono, pero no tenía servicio, y el GPS fallaba y no me daba una ubicación exacta. Seguí tratando de mantener la calma hasta que pasaron 6 horas completas, y me di cuenta de que no había visto un marcador de sendero en kilómetros. Entonces supe que estaba realmente perdido, y el pánico comenzó a aparecer en la oscuridad que comenzaba a caer. Usé demasiado mi teléfono tratando de obtener un ping sólido en el mapa o una sola barra de servicio, así que antes de darme cuenta, la batería estaba a punto de agotarse. La última información que me dio fue que había una carretera a un par de kilómetros al norte de mi ubicación. Algunas de las únicas cosas que traje conmigo y que realmente ayudaron en mi situación fueron una linterna y una brújula. Los usé para abrirme camino a través de la maleza y las zarzas en la oscuridad hasta que finalmente salí al claro de la carretera, más de 8 horas desde que comencé mi caminata. Me sentí invadido por el alivio, pero sabía que aún no estaba fuera de peligro en sentido figurado. Traté de seguirme la corriente diciéndome que mi caminata podría convertirse en un autostop. Estaba completamente oscuro, excepto por las estrellas y la luna en cuarto creciente, que estaba en su mayor parte oscurecida por los árboles. Pasaron 10 minutos antes de que el primer automóvil bajara por la desolada carretera de 2 carriles, pero a pesar de que mi pulgar sobresalía, pasó de largo. Otros 10 minutos más tarde, pasó un camión, y afortunadamente, se detuvo. Era una camioneta vieja y destartalada conducida por un campesino rústico, pero me alegré de ver otra cara. Le dije a dónde iba y le pedí que me llevara de regreso al comienzo del sendero. Él estuvo de acuerdo y me subí. Una de las primeras cosas que noté fue la escopeta que sobresalía de los cojines del asiento del conductor, pero no me preocupé por eso. Me imaginé que la mayoría de las personas que vivían en el área siempre estaban armadas. Mi mayor preocupación era el hedor a licor en su aliento, que claramente estaba comprometiendo su capacidad para conducir. Tuvimos una pequeña charla e intercambiamos nombres. Le di un nombre falso, Jack, y él me dio un nombre, Jonah, que también sospeché que era falso. Él era local y yo era un turista. Él trabajaba en un aserradero y yo trabajaba desde casa para una empresa de publicidad. Él tenía una familia. Yo estaba soltero. Él era un experto en todos los oficios y yo era nuevo en el senderismo y me había perdido. Confiaba en él. Sabía a dónde íbamos porque no tenía idea. Todo parecía igual. Solo un tramo interminable de camino rural sin iluminación flanqueado por árboles imponentes. Ni siquiera lo cuestioné cuando doblamos por el camino de grava. Parecían haber pasado años desde la última vez que había estado en el comienzo del sendero y no tenía idea si la entrada era un camino pavimentado, de grava o de tierra. De repente, Jonah comenzó a decir algunas cosas extrañas. «Ya sabes», dijo, «mi familia no tiene TV ni Wi-Fi ni nada de eso. Es un poco difícil encontrar formas de entretenerse aquí, pero a veces un montón de diversión cae en tu regazo». «¿Qué quieres decir?», pregunté confundido. Jonah hizo una pausa en el mismo momento en que llegamos a una curva del camino de entrada, y mi corazón saltó a mi garganta cuando vi algo que definitivamente no era el comienzo del sendero. Jonah me había llevado a su casa. Había una luz encendida en el interior de un remolque ancho cuando los faros iluminaron el costado del remolque. Una mujer y un niño adolescente se acercaron a la ventana y abrieron las persianas. Sus ojos estaban hundidos y sus expresiones eran vacías e inquietantes. «Esa es mi familia», dijo Jonah. «Estarán felices de conocerte después de que te saluden, por supuesto». Una risa escapó de sus labios como si estuviera orgulloso de alguna broma horrible y cursi que acababa de hacer. «¿Qué está pasando?», grité.
¿Por qué me trajiste aquí? Jonah puso su camión en parque y luego se volvió hacia mí y sonrió. Vas a entretener a mi familia por unos días, o mientras dures. Cada alarma en mi cuerpo sonó cuando me di la vuelta y traté de escapar del camión, pero la puerta se negó a abrir. Ese es el viejo seguro para niños, dijo Jonah, riéndose. Me giré para maldecirlo, pero en lugar de eso me encontré mirando el cañón de una escopeta. Será mejor que hagas lo que digo, chico, refunfuñó Jonah en voz baja. También podría dispararte ahora mismo y hacer que mi esposa te arroje al estofado durante los próximos meses. Ahora sal. Jonah salió del asiento del conductor y me ordenó que subiera a la consola y lo siguiera. Hice lo que me dijo y luego me ordenó caminar hacia la casa mientras sostenía la escopeta en mi espalda, unos metros detrás de mí. Caminé tan lento como Jonah me lo permitió mientras pensaba en todas mis opciones. Sabía que si entraba a esa casa, probablemente estaría casi muerto, así que me arriesgué. Sin previo aviso, salté hacia la izquierda y comencé a correr hacia el bosque. Segundos después, Jonah disparó la escopeta. El sonido fue ensordecedor, pero en el mismo instante, un ardor punzante atravesó mi carne por todo el lado derecho de mi cuerpo. Detrás de mí escuché a Jonah maldecir. Tercer disparo. Bastardo afortunado. Seguí corriendo a pesar del dolor, sabiendo que tenía que alejarme lo más lejos posible antes de considerar cualquier otra parte de mi situación, ya sea que me desangrara o me perdiera aún más. La adrenalina me mantuvo en movimiento durante varios minutos hasta que el dolor y el cansancio me obligaron a detenerme y echar un vistazo a lo que me acababa de pasar. Mi suerte fue increíble. Si ese psicópata no hubiera estado borracho y lento, me habría golpeado mucho antes y mucho más cerca. Probablemente no me habría extrañado tanto si hubiera cargado algo más en una escopeta. Probablemente me habría hecho trizas. Seguí caminando por el bosque hasta que, por otro golpe de suerte, salí a la propiedad de otra persona. Llamé a su puerta y les supliqué ayuda. Irónicamente, respondieron a la puerta con una escopeta, pero aún así decidieron ayudarme. Después de muchas horas más de dolor y sangrado, finalmente llegué al hospital. Todos mis órganos vitales se salvaron gracias a partes de mi mochila, pero varios de esos perdigones estaban incrustados profundamente en mi carne y ni siquiera pudieron ser recuperados. Estuve bastante cerca de morir esa noche, y si hubiera tenido que pasar más tiempo perdido en el bosque, estoy seguro de que no estaría contando esta historia. Desde entonces, no voy de excursión, y me quedo con lo que he sido bueno desde la secundaria, que es correr. No podía permitirme tomar el autobús. Caminé por el centro en el distrito de fiestas, donde todos los bares y clubes estaban llenos de gente, preguntando a todos quién si se dirigían a la capital y podían llevar un pasajero. Es un proceso difícil y casi nadie quiere hacerlo, pero sabía por experiencia que podía encontrar a la persona adecuada si era persistente. Comencé al mediodía con la esperanza de poder encontrar a alguien que me llevara antes de que todos en el área tuvieran que quedarse en la ciudad a pasar la noche. Casi a las 4 de la tarde, entré al whisky bar de temática campestre y encontré a 2 hombres en el bar que parecían prometedores. Me acerqué a ellos y les hice mi pregunta. Al principio no parecía que quisieran siquiera reconocer mi existencia, pero después de que susurraron algo el uno al otro, se abrieron. Dijeron que eran trabajadores de línea y casualmente estaban viajando a la capital para trabajar al día siguiente. Planeaban irse a las 5 y llegar alrededor de las 9. Me invitaron a acompañarlos. Cené con ellos. Sonaba legítimo, así que acepté su oferta y esperé hasta que terminaron sus comidas. Cuando estábamos listos para irnos, los acompañé hasta su camioneta Ford Bronco. Lo primero que noté fue el paquete de 24 cervezas que compartieron. Condujeron un par de horas mientras tomaban algunas, y lo que más me incomodó fue que no parecían prestar mucha atención a la carretera. La mayoría de las veces estaban mirando sus teléfonos. Me maldije por haberme metido en esta situación y no había forma de salir. Mis pensamientos fueron interrumpidos por las luces azules que se encendieron detrás de nosotros. Luego se apagaron tan rápido como se encendieron. Los policías no tenían ningún interés en nosotros. Los chicos bromeaban diciendo que tenían una matrícula mágica. Eso fue el final de la charla, pero se sintió como una eternidad.
Llegamos a la capital a salvo alrededor de las 10 de la noche. Supuse que la ciudad estaba lo suficientemente cerca para que pudieran prestarle un poco de atención a la carretera mientras llegaban. Desde entonces tengo mucho más cuidado con quién tomo un paseo y prefiero caminar hasta que no pueda caminar más antes de hacer autostop de nuevo. La carretera se extendía delante de mí como una serpiente de asfalto bajo la luz de la luna. Conduje en silencio, las luces delanteras del coche cortando la oscuridad en dos. Había dejado atrás el último pueblo hacía más de una hora y no había visto ningún otro coche desde entonces. La soledad era palpable, casi opresiva. Fue entonces cuando lo vi. Un autoestopista, de pie en el borde de la carretera, su pulgar levantado en un gesto desesperado. Estaba cubierto por una chaqueta raída y sus pantalones parecían haber visto días mejores. Su rostro, parcialmente iluminado por mis faros, mostraba una expresión de cansancio y desesperación. No suelo recoger autoestopistas, pero algo en su mirada me hizo detenerme. Bajé la ventana y le hice una seña para que subiera. «Gracias», murmuró al entrar y cerró la puerta detrás de él. Su voz era áspera, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. «¿A dónde te diriges?», le pregunté, tratando de mantener el tono casual. Él me miró por un momento antes de responder. «Más adelante», dijo simplemente. «Solo sigue adelante». Reanudé la marcha, el silencio entre nosotros tan denso como la noche que nos rodeaba. Cada tanto echaba un vistazo a mi retrovisor, observando su figura inmóvil en el asiento trasero. Había algo en él que me ponía nervioso, una sensación de inquietud que no podía sacudir. «¿Has viajado mucho?», intenté romper el hielo. «Demasiado», respondió, su voz un susurro. «He estado buscando algo, o alguien». El camino parecía alargarse interminablemente. El aire dentro del coche se volvió pesado, cargado de una tensión que no podía explicar. De repente, el autoestopista habló de nuevo, pero esta vez su voz era diferente, más fría. «Sabes, esta carretera es conocida por sus desapariciones, gente que se desvanece sin dejar rastro». Su mirada se encontró con la mía a través del espejo retrovisor, sus ojos brillando con una luz antinatural. «Dicen que hay algo en la noche que se los lleva». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué quieres decir?», pregunté, mi voz temblando. «Quizás deberías haberte quedado en casa esta noche», dijo, su sonrisa revelando dientes amarillentos. De repente todo se oscureció. Las luces del coche se apagaron y el motor se detuvo. El autoestopista se inclinó hacia adelante, su aliento frío contra mi cuello. «No todos los que desaparecen se van», susurró. Y entonces, la noche me envolvió en su abrazo sin fin, y entendí demasiado tarde el verdadero peligro de recoger a un extraño en una carretera solitaria. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.